Esto es Melomaniacs. What's up, Joe? Bienvenidos a Melomaniacs, un espacio dedicado a la música. Yo soy Adonai y es un placer saludarlos nuevamente. Y al otro lado del estudio, les saluda mi hermanazo Edgar. ¿Cómo estás, bro? ¿Qué onda, Dona? Bien, muy bien, muy contento de estar una semana más en Melomaniacs, ya el podcast número 10. Muy contento de estar aquí de nuevo contigo desde el piso 32 de las oficinas de Melomaniacs y que comencemos ya con las noticias, ¿no? A ver qué ha sucedido en esta semana. Así es, esta semana pues tenemos la noticia de que Rihanna recientemente en Instagram ha publicado que comenzará a publicar nueva música a partir de este año. Ella lleva un periodo de 5 años sin lanzar nada nuevo, entonces esto pues ha caído ha caído como una noticia muy interesante para todos sus seguidores. Veremos qué trae en el futuro. Ella actualmente goza de una plenitud artística asombrosa y pues bueno, veremos qué nos depara el destino con esta cantante. ¿Y qué más hay, mi bro? Bueno, pues hablemos un poquito sobre el crecimiento de la industria discográfica y de la grabación. Justamente el pasado 23 de marzo, la Federación Internacional de la Industria Fonográfica publicó su reporte anual de ingresos, en el cual pues anunciaron algunos datos bastante interesantes. Ya les dejaremos el link para que ustedes lo puedan checar también. Por ejemplo, los ingresos globales de la música grabada crecieron un 7.4% a 21.600 millones de dólares en 2020, lo cual, a pesar de ser un crecimiento, por supuesto, implica una desaceleración en comparación de las cifras que se habían reportado en 2019, cuando el mercado creció en un 8.2%. Respecto al streaming también, los ingresos crecieron un 19.9% en 2020 hasta 13.400 millones de dólares, para lo cual, por supuesto, las suscripciones premium jugaron un papel clave con un crecimiento del 18.5%, ¿no? Y el restante, pues, recordemos que son todos aquellos usuarios que utilizan la plataforma de manera gratuita con los anuncios. De esta forma el streaming pues fue el formato dominante y representó el 62.1% de los ingresos globales de la música grabada. Y por ejemplo, según los datos de la federación, también a finales de 2020 existían 443 millones de usuarios de suscripciones premium, lo cual representó un aumento desde a partir de los 341 millones que se reportaron a finales de 2019. Por otra parte también, las ventas físicas sufrieron una caída del 4.7%, las descargas una caída del 15.7% y por supuesto debido a la pandemia una caída del 10.1% en los derechos por presentación pública, es decir, los derechos de autor que se pagan en conciertos y en presentaciones en vivo. Entonces pues la verdad está bastante interesante el reporte. Les dejaremos aquí el link para que ustedes lo puedan revisar más profundamente. Ajá. Sí, es que sí, ya el streaming pues prácticamente tiene la supremacía en cuanto a reproducción de música se refiere, ¿no? Imagínate, bueno, yo realmente ahorita lo escucho mucho por YouTube, pero en pues sí, las tiendas de música, pues no he comprado ahorita por lo menos CDs y todo eso, y creo que muchísima gente tampoco. Entonces tienes razón, amigo, es muy interesante el dato. Y bueno, pues, y hablando precisamente sobre Spotify, hace unos días lanzaron un comunicado prácticamente explicando que la música más reproducida sorprendentemente no es la música actual, sino la música más antigua o la más viejita. Por ello han creado bastantes listas de reproducción, recopilando clásicos de Bob Dylan, Rolling Stones, Cranberries. Esto supone igual una sorprendente contraposición, ¿no?, a lo que se venía pensando, por lo menos en nosotros, ¿no? Que precisamente la música vintage, la música de algunos años atrás, está siendo todavía
reproducida y escuchada por mucha gente. Y pues bueno, el día de hoy tenemos en Melomaniacs un especial. Es el primer capítulo que dedicaremos a un género, y este es el hip hop. En los episodios pasados hemos platicado de varios componentes, creo que de este género. Hablamos ya de los samples, hablamos en los podcasts pasados de algunos temas y de algunos raperos interesantes también. Y pues hoy quisimos centrarnos en lo que es el género, en sus orígenes y en sus primeros pasos. ¿Quieren saber más? Ya saben, quédense con nosotros aquí en Melomaniacs. Amigos de Melomaniacs, el día de hoy estamos muy felices de presentarles este tema, que será la primera parte del género hip hop. Probablemente ustedes sean fans de este género, probablemente han escuchado alguna canción de ello. Quizás ya sepan mucho de su historia, o quizás no sepan mucho. Y bueno, nosotros nos hemos dado la tarea de investigar un poco, de indagar en lo que fueron los orígenes de este género, que no deja de ser súper interesante. Yo creo que, pues, en cuestión de hablar de las personas como artistas, creo que es muy interesante ver cómo en todas las partes del mundo siempre las condiciones sociales crean nuevas cosas, ¿no? Y crean cosas magníficas, ¿no? A lo largo de los años lo hemos visto. Y el hip hop nació en una región pequeña de Estados Unidos, específicamente en South Bronx, y pues en aquellos años 70, ¿no? Donde apenas estaba viéndose la escena del punk, ¿no? Y realmente lo que se estaba viviendo sí era una música de protesta, ¿no? En ciertas partes del mundo, en especial en Estados Unidos. Pero llega entonces este género, ¿no? ¿Cómo es que nace? ¿Cómo fue que nace? Para mí, yo creo que, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Edgar, pero creo que lo que significaría como el inicio del hip hop es el nacimiento del scratch. ¿Tú crees que sí? Así es, pues sí, yo creo que sí, concuerdo contigo, ¿no? Prácticamente el rap comienza, pues sí, en las fiestas en Nueva York, ¿no? Cuando los DJs pues prácticamente están tocando, y una parte muy importante, ¿no? del nacimiento de este género pues son los famosísimos breaks, ¿no? Que no se trata más que de la parte mucho más rítmica de las canciones. Así básicamente es. Las partes en las que solamente había la batería y el bajo. Uh-huh. Y pues que los DJs empezaban a darse cuenta que era lo que la gente más disfrutaba, ¿no? Era como la parte culminante de canciones cuando las estaban tocando. Entonces, ajá, el break, ajá. Sí, entonces el break pues es básicamente lo que la gente quería, y justo con el nacimiento, con el desarrollo de la tecnología, de las tornamesas y todo esto, pues sí, los DJs empiezan a experimentar, ¿no? Con diferentes técnicas, entre ellas por supuesto el scratch. Y justo esto de los breaks, ¿no? Que los DJs empiezan a tocarlos, pues vaya, solamente los breaks, ¿no? Y a repetirlos una y otra vez, porque finalmente era lo que la gente le gustaba y lo que la gente bailaba, ¿no? Que justo, de hecho, de ahí viene el nombre de break dancers, ¿no? Que eran estos chicos que se ponían a bailar, pues justo esas partes de los breaks. Entonces, pues sí, de esa forma comienza a nacer esta forma de hacer música, ¿no? Primero, pues sí, básicamente la pura música, sin hablar antes de los MCs ni de las letras. Y en ese sentido, mucha gente considera a Kool Herc, ¿no? Precisamente como el padre del rap en ese sentido, ¿no? Él hace
lo que considera mucha gente como la primera fiesta de hip hop en Nueva York en agosto de 1973. Sí. Y de esta forma comienza a nacer lo que unos años después conoceríamos como rap. Así es. Fíjate, hay estos inicios están llenos de anécdotas, ¿no? Por ejemplo, ahorita mencionas las fiestas, ¿no? La primera fiesta en específico. Pero también, por ejemplo, el nacimiento del scratch nos remonta a un DJ llamado Grand Wizard Theodore. A él se le atribuye el invento de esta técnica que básicamente es lo que ustedes escuchan en las canciones como, pues, es que ya no hay otra forma de llamarlo que scratch, ¿no? Que es como el wiwi wiwi, ¿no? O sea, como que, sí. que suena cuando un disco lo rebobinas, ¿no? Y lo mueves en el tocadiscos, ¿no? Que eran las tornamesas de esos tiempos, que igual estaban siendo desarrolladas, yo creo que a la par del género, ¿no? O sea, existían los tocadiscos como tal, y dice este DJ, perdón, que precisamente fue una vez que su madre les decía, ¿no? Bájale a tu radio, ¿no? A tu tocadiscos, ¿no? Y él para parar la música la paró con la mano y sonó este efecto, ¿no? Entonces dice que empezó a experimentar y precisamente fue mejorando en la parte de hacer scratch. No estoy seguro si él también se le atribuye el break, como tú dices, el break beat, que se le conoce así. Pero también era bastante interesante cómo ellos también fueron desarrollando esta técnica de igual poner la aguja del tocadiscos exactamente en el momento clave, ¿no? De la canción. Y como tú dices, repetir el punto... bueno, la parte más padre de la canción, que por lo general duran poco, ¿no? Que son los estribillos, ¿no? Que te gusta, duran 30 segundos, ¿no? A lo máximo un minuto, ¿no? Y repetirlo tantas veces como sea necesario, porque es lo que la gente está disfrutando y lo que disfruta más. Entonces, a partir de ahí nacen estos, que básicamente también podrían ser los nacimientos del sampleo, ¿no? Que platicábamos la semana pasada. Creo que complementa muy bien este tema a aquellos años. Y bueno, creo que precisamente si podríamos hablar de alguien que unificó a esta gente, pues no podríamos hablar, no podríamos seguir hablando de esto sin el personaje que fue Afrika Bambaataa, ¿no, bro? Así es. Sí, básicamente, pues de esa forma comienza a desarrollarse el género. Y fíjate, ahorita que hablabas de lo del scratch, pues me parece sumamente interesante pensar que pues hoy tomamos todo esto de los DJs por sentado, ¿no? Pero en esos momentos, pues básicamente, a ver, estamos hablando de que tomaban los discos literalmente con las manos y los empezaban a mover como quisieran. Y básicamente dañando los discos, rayándolos, ¿no? Entonces era sacrilegio hacer esto con los discos. Que hoy, pues digo, se hace de forma digital y no pasa nada, ¿no? Pero pues en esos tiempos la tecnología era muy diferente. Y también, ¿no? Por supuesto, las tornamesas modernas tienen los llamados cues, ¿no? Que pues es justamente el punto en el que tú quieres arrancar. Pero recordemos que en ese momento no existía una tecnología como tal, era todo mucho más arcaico, por supuesto, ¿no? Y sí. Y sí, justamente bueno, quisiera hablar un poquito sobre el desarrollo ya de los famosísimos MCs, ¿no? Que no eran más que pues los maestros de ceremonias de los que se acompañaban los DJs, ¿no? Que tengamos en cuenta que los DJs eran, pues digamos, el artista principal, ¿no? Los que la gente iban a escuchar a las fiestas. Ajá. Y los MCs, pues prácticamente eran nada más para animar a la gente, ¿no? Incluso por ahí, no recuerdo quién decía, ¿no? O bueno, comentaba en una entrevista que pues básicamente los MCs, más que animar a la gente, pues muchas veces decían solamente saludos a sus compas, o anuncios, ¿no? Decía, bueno, si alguien se había estacionado mal afuera, oye, está mal estacionado tu coche.
Y de esa forma se van desarrollando, ¿no? Me pareció ahí medio parecido al sonidero, ¿no? Mandando los saludos. Claro. Sí, precisamente en eso estaba pensando, porque es algo que pasa hasta nuestros días. Esos sonideros son los herederos indirectos del MC y de aquellos DJs, ¿no? Creo que, pues sí, como tú dices, ahorita lo vemos quizá como algo que ya existe, pero imagínate en ese tiempo, ¿no? Y más en una ciudad tan hostil, ¿no? Como lo fue el sur de Bronx. Y precisamente quería hablar de Afrika Bambaataa, porque él fue el que unificó a esta gente, ¿no? O sea, sí. es lo más, yo creo que lo más bello de este género, bro, ¿no? Que nace a raíz de una unión de personas que compartían un gusto por la música, que compartían este gusto por el baile. Y al final de cuentas le dieron una identidad a algo, ¿no? Entonces, creo que precisamente él había tenido una experiencia en África, precisamente, por algunas tribus, ¿no? Que todos se ayudaban entre sí, que eran muy unidos, ¿no? Y decía, ¿por qué no podemos ser así en el barrio, ¿no? ¿Por qué no todos estamos divididos por pandillas? Y al final de cuentas eso fue lo que los fue uniendo, ¿no? Ese gusto, como te digo, por la música, ¿no? Me gustaría mucho, igual como mencionaste, me gustaría mucho mencionar, como tú dices, el desarrollo del MC. Al final del día nosotros sabemos lo talentosa que es la gente afroamericana, sin decirlo de una manera despectiva, para la música, ¿no? O sea, sabemos cuántos artistas le dieron tanta vida al jazz, al blues, al rock, ¿no? Incluso. Entonces, a mí se me hace muy interesante cómo esta gente, siendo todavía desplazada, ¿no? Siendo todavía, pues sí, discriminada, se le fue quitando también esa oportunidad de tocar música, ¿no? O sea, ya no había familias que tenían instrumentos musicales, que tuvieran pianos, ya no era tan sencillo, ¿no? Pues, ¿qué les quedaba? Pues les quedaban pues los tocadiscos, les quedaban los micrófonos, y de ahí se agarraron e hicieron algo, pues, magnífico, que hasta nuestros días sigue siendo algo relevante e importante, ¿no? Pero bueno, antes de seguir con todo lo que ha trascendido, regresemos a los primeros años, a los primeros momentos. En aquellos años el género era totalmente underground, ¿no? Se escuchaba solamente en las calles, y precisamente se compartía a base de cassettes, ¿no? O sea, esa era la única forma de distribuirlo. Y a partir de ahí fue clandestinos, porque realmente los DJs y los MCs no grababan su música, ¿no? Justamente ninguno se animaba a grabar porque pues, era música para la fiesta, ¿no? Era música para pasarla bien, y realmente no existían grabaciones, digamos, oficiales, ¿no? Sino grabaciones ahí clandestinas que hacía la gente justamente para escucharlos después, ¿no? Pero eso es muy interesante, que realmente no hay registros oficiales de todos estos años, hasta algunos años después. Ya casi entrando a los 80, precisamente por ello, ¿no? Y además, como dices, ¿no? Pues sí, de cierta forma estamos hablando de que es un estilo de música que nace pues en un estrato social bajo, de cierta forma, y pues sí, realmente estamos hablando de los 70, ¿no? No era barato, no era accesible poder grabar la música, no era barato ni siquiera conseguir estos los tocadiscos y todo el equipo para hacer las fiestas, ¿no? De hecho, por ahí había una anécdota, no recuerdo de quién, ¿no? Que justamente durante algunas revueltas en Nueva York y en algún momento que había apagones, ¿no? Pues hubo varios saqueos, ¿no? Y justamente muchos DJs, mucha gente fue justamente a las tiendas de música a sacar estos equipos, ¿no? Y unos días después, pues ya mucha gente tenía de estos equipos carísimos que de otra forma realmente no hubieran podido pagar.
Claro, no, sí, es que también se ven arcaicas a nuestros días, pero en su tiempo debieron haber sido toda una innovación, ¿no? Así es. Sí. O sea, tú las ves y es como, wow, o sea, y a final de cuentas también es súper interesante cómo ellos encontraron la manera de darle tantos usos a tantas cosas, a tantos efectos, ¿no? O sea, tú ves a un DJ de aquellos años mover la tornamesa de una manera tan magistral que es como muchísimo más impresionante, ¿no? Que verlos quizás ahora. Ahora Sí, sí, sí. el género ha cambiado un poco, pero de esos tiempos todo era, pues no sé cómo decirlo, muy artesanal quizá, ¿no? Ujú. O sea, pues tan solo tener ahí el vinilo, ¿no? Tocando en el tocadiscos y creo que a mí lo que me fascinó de esta época, de esta etapa del género, fue la conexión que había entre el DJ y el MC, que creo que después se fue perdiendo. Hasta nuestros días ahora es difícil como que hablar de un DJ y un MC juntos, ¿sabes? Ujú. Pero en ese tiempo era una parte característica y fundamental para el género, ¿no? O sea, igual decía algún rapero de aquella época, ¿no? A mí me gustaba mucho esa conexión que había con el DJ porque, pues no sé, a lo mejor yo estaba de un humor, pero el DJ era el que mandaba. Entonces él me ponía las canciones y yo cantaba a como él me decía, ¿no? O sea, con su música me hablaba y la música era la que me movía a mí y yo tenía que cantar como sintiera la música, ¿no? Entonces la canción era feliz, la canción era melancólica, la canción fuera de otro modo, él lo hacía así porque estaba conectado con su DJ, ¿no? Entonces eso es lo que más me parece, bueno, lo que me parece más característico quizá de esta época, ¿no? Como que después, como tú dices, el MC fue al que le dieron más relevancia y los DJ por lo general creo que sí quedaron un poquito en el underground, ¿no? Sí, sí, pues de cierta forma empezaron a quedar relegados justo también por el tema económico, ¿no? La gente empezaba a contratar pues más a los MCs porque finalmente a los DJs los podían reemplazar con una grabación y ya estaba, ¿no? Ahora sí que he hecho su trabajo. Lo que no podían hacer con los MCs, ¿no? Que estaban ahí con la gente animando y sí, poco a poco como se iba desarrollando pues su trabajo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces sí, creo que como bien dices, pues evidentemente la figura del DJ era en un principio central, sí, ¿no? Y después justo esta mancuerna que hacen con los MCs y poco a poco pues los DJs van quedando relegados, ¿no? Y los MCs son los que van tomando el lugar importante y lo que vemos hasta el día de hoy, ¿no? Realmente hoy ya no sucede lo mismo. Sí, es algo que ya cambió. Que yo creo que hay algunos raperos que sí hacen como homenaje a esto, ¿no? Y los ves en algunas presentaciones en vivo con un DJ o con una banda en vivo, que también es muy impresionante. Pero bueno, creo que sí, los inicios del género marcaron esa característica, ¿no? De aquel tiempo, de rapear con un DJ. Y es que igual ellos reconocían, ¿no? Reconocían la importancia, ¿no? Decían, es que el DJ es nuestra fuente de energía y las tornamesas son los nuevos instrumentos y un DJ siempre tiene que estar buscando y buscando música porque no se puede quedar, ¿no? Como que con lo que está sonando, ¿no? Tiene que estar pues escuchando y escuchando para saber qué poner, ¿no? Qué música encontrar, ¿no? Para reproducirla. Y creo que también fue muy importante, por ejemplo, los géneros pasados, ¿no? Sobre todo el disco y el funk, como música igual predecesora al hip hop, porque estos precisamente eran los samples que ellos usaban para generar nueva música. Y eso igual me parece sublime, bro, porque si bien la música disco, por ejemplo, que también se caracteriza por lo general por ser música de este tipo de bueno, para este tipo de no para personas, la música disco era para todos, pero me refiero que sí había mucha gente que hacía música disco afroamericana. Uh-huh. Y esta música no era una música de protesta, era una música para pasarla bien, ¿no? O sea, una música que te hacía olvidarte de tus problemas, que era un escape de la realidad.
Y quizá el hip hop en sus inicios era lo mismo, ¿no? Era, como tú dices, un estilo de vida, ¿no? Que a final de cuentas eso es lo que marca la diferencia entre el hip hop y el rap, ¿no? El hip hop en un principio siento que era la cultura breakdance, el DJ, los MCs también, ¿no? Pero la forma de vestir, la forma de hablar, el graffiti, todo eso englobaba el hip hop, ¿no? Y más adelante fue cuando se convirtió en una forma de expresión, ¿no? De la comunidad afroamericana precisamente, y una forma de hablar, de tener voz y de denunciar lo que estaba mal, ¿no? Pero eso llegó después. En un inicio todo era diversión, era recreación. ¿Tú qué piensas, amigo? Sí, no, es correcto lo que dices, ¿no? Justo es un género que empieza, digo, como ya lo mencionamos en las fiestas, ¿no? Pues así es una forma de escape y de pasarla bien, ¿no? Y se me hace muy interesante lo que mencionas sobre la música disco, ¿no? Finalmente, pues estamos hablando de principios de los 70, básicamente toda la década de los 70. Y recordemos que pues estamos hablando prácticamente ya de los últimos años de la música disco, ¿no? De hecho, ajá, hay mucha gente que cree que el fin de la música disco lo marca justamente Off the Wall de Michael Jackson, ¿no? Que sale en el 79. Uh-huh. Y que es pues básicamente como un fin de la música disco, ¿no? Cuando ya otros tipos de música comienzan a surgir y a tomar popularidad. Sí. Entonces, pues sí, de esa forma es muy interesante. Y por supuesto también poco a poco muchos otros géneros comenzarían a nutrir, por decirlo de alguna forma, al hip hop, ¿no? Por supuesto hablamos de jazz, hablamos del soul, ¿no? Que tienen muchas similitudes, que digo, seguramente podríamos hablar un podcast entero de todo, sí, todo esto. Sí. Que finalmente son géneros muy parecidos, ¿no? Digo, así hablando rápido, pues son géneros hechos igual por gente afroamericana que de cierta forma estaba relegada en aquellos años todavía. Claro. Y que era una forma, a lo mejor no de protesta como tal en un principio, pero sí una forma de escape, ¿no? Como ya decía. Y sí, poco a poco va cambiando, mejor dicho, la música y la temática, ¿no? De lo que se habla. Ajá, exactamente. O sea, porque en un principio tengo por entendido que una de las primeras canciones grabadas en cuanto a hip hop se refiere es Rapper's Delight de Sugar Hill Gang. Exacto. Precisamente sí. Esa es una canción que pues no sé, no, como que no habla de protesta ni nada, no habla más de la persona, de igual de la diversión, del baile. Uh-huh. Pero que la que marcó la diferencia fue sin duda alguna The Message de Grandmaster Flash, ¿no? Uh-huh. Y precisamente aquí ya había algo social, ¿no? Algo con un objetivo mayor, ¿no? Y creo que de ahí muchísimos tomaron el ejemplo y desarrollaron todo lo que vino en un futuro. Eso es lo que yo creo, ¿no? Y al final de cuentas también quizás separó un poquito el hip hop del rap, ¿no? O sea, como que aquí empezó a verse más sobre la figura del MC, del rapero, del artista, y la cultura hip hop y todo lo demás quedó como aparte, ¿no? Al final de cuentas creo que todavía hay expertos que todavía no logran diferenciarlos, ¿no? O separarlos, o encontrar diferencias, pero yo creo que esa sería la más marcada, ¿no? El estilo de vida, como por así decirlo. Así es, ¿no? Y qué bueno que mencionas la canción, ¿no? Rapper's Delight, justamente, pues sí, sale en el 79 y es conocida por mucha gente como la primera canción de rap, ¿no? Y prácticamente, a ver,
digamos, pues realmente no es la primera, pero es la primera que se graba, ¿no? Como decimos, realmente a toda la gente que ya estaba haciendo hip hop, que ya estaba haciendo rap durante toda la década de los 70, pues realmente nunca se ha dado nada formalmente, ¿no? Es hasta que Sylvia Robinson decide, va algún día a alguna fiesta, me parece que en Harlem, ¿no? Y dice, ok, ¿por qué no grabamos esta música, ¿no? Entonces forma Sugar Hill Gang y graban justamente Rappers Delight. Una canción que a muchos raperos de la época pues, no les gustó, ¿no? Porque realmente la canción y Sugar Hill Gang tomaron muchos elementos que habían escuchado en las fiestas en otros lugares. Ajá. Y los hicieron propios prácticamente en la canción, ¿no? Pero sí, es justamente una canción bastante importante que marca justo, pues de cierta forma el inicio, ¿no? Ya del género, pues digamos de una forma más formal. Pero fue como tomar lo mejor de todos en una sola canción, ¿no? Por así decirlo. Uh-huh. Exacto, sí. Y es que aún escuchas el rapeo de esa canción y sí suena muy parecida a lo que hacen otros, o sea, y no deja de ser algo que a mí me encanta, bro, ¿sabes? O sea, como que el hip hop de este tiempo, en especial, es muy bailable y también muy pegadizo porque está como sincopado, ¿no? En los compases, bueno, la forma en la que ellos rapean va a destiempo y suena bastante bien, ¿no? Y te hace como que igual querer bailar, te da un sentido diferente, ¿no? Y creo que igual es algo que ellos mismos, los mismos raperos y DJ de la época decían, ¿no? Es que yo nunca había escuchado algo así, ¿no? O sea, era algo totalmente nuevo y creo que era lo que yo siempre quise, ¿no? Como que hacer tanto énfasis quizás en las palabras o hacer tanto énfasis en los beats, ¿no? Las repeticiones o en que una canción suene como si fuera el estribillo en toda la canción, ¿no? Entonces, creo que eso fue lo que significó todo el éxito que vino después. Quizás nosotros como que empezamos a escuchar el rap que surgió después y el hip hop que surgió después, a lo mejor se nos hace un poquito ajeno, ¿no? No sé cómo sea para ti, bro. Pero, por ejemplo, escuchar el primer disco de Eminem, Infinite, según yo se llama así, creo que es igual escuchar un homenaje a esta época, ¿no? Escuchas su tipo de rapeo y es a lo mejor no idéntico, pero muy parecido, ¿no? Y siento que es algo que también caracteriza mucho a este tipo de hip hop, ¿no? Que es... No sé, creo que igual como tú dices, era por diversión, era por crear algo juntos, por estar bien, ¿no? Creo que estaba muy chido, ¿no? Aquí todavía no existía como esa batalla, ¿no? Eso que se vio después, ¿no? Que se volvió, que ya hablaremos en su momento, pero que se volvió todo pues toda una tragedia, ¿no? En un sentido, pues práctico de la palabra, porque se vinieron muchísimas peleas internas entre grupos y eso es algo que igual... cuando ya lo comentemos podamos platicar un poquito más a fondo, pero bueno, mientras tanto en estos años, ¿qué más pasó, bro? ¿Qué fue lo que siguió? Bueno, pues ya mencionabas justo The Message, ¿no? De Grandmaster Flash and The Furious Five, que sí es una canción que marca un cambio bastante importante, ¿no? Justo como decíamos, marca este cambio de una música mucho más festiva, mucho más alegre, a ser ya un poco más seria, ¿no? Y un poco más, a protestar justamente. Entonces, pues digamos, un nombre que a mí me parece muy importante es justo el de Russell Simmons, ¿no? Uh-huh. Que... junta justamente a Grandmaster Flash con Kurtis Blow, que mucha gente considera como el primer MC ya de la época grabada, cuando ya la música se empieza a grabar formalmente. Y justo como decías, ¿no? Empieza ya a formarse mucho más
mucho más, digamos, en forma, valga la redundancia. Claro. El género, ¿no? Y todo lo que va surgiendo alrededor de él, ¿no? Cómo se empezaba a vestir la gente y a actuar y a hablar. Uh-huh. Entonces me parece muy, muy importante esto y muy importante lo que decías, ¿no? Finalmente, creo que decíamos en el episodio pasado de los samples, ¿no? Realmente no hay nada original, ¿no? Sí. O 100% original. Siempre todo lo que hacemos pues tiene un trasfondo, ¿no? Respecto a lo que hemos escuchado y a lo que ya conocemos. Y finalmente pues pasaba lo mismo, ¿no? Como ya decía, con otros tipos de música como el jazz, como el soul. Y por ahí hay pues esta idea de que esta forma de cantar o de rapear, pues no era completamente nueva, ¿no? No era algo que a alguien se le había ocurrido así de la nada, sino que tenía un desarrollo, uh-huh. Pues que había llevado ya en ese momento varios años, ¿no? Y por ejemplo, hay allí algunos videos sobre algunos cuartetos de gospel que ya hacían algo muy, muy parecido a lo que era, pues, sí, un rapeo, ¿no? Uh-huh. Ya sobre un ritmo un poco más, como decías, sincopado, ya no tan cantado, casi hablado, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso es bastante importante, ¿no? Claro, y también mencionar lo que decías, ¿no? Que no se crea algo del original, se crea a partir de otras piezas. Y ellos lo veían de una forma igual muy padre, ¿no? Como que decían, bueno, es que yo como DJ soy una banda, pero ¿quién está en mi banda? Ah, pues en mi banda está Chuck Berry, está Jimi Hendrix, están todos estos artistas, los mejores artistas del mundo están porque los tengo grabados. Y yo si quiero tengo en esta mano la batería y en esta otra mano tengo la guitarra de tal, ¿no? Y verlo así, o sea, como verlo de un tamaño, pues no sé, tan visionario quizá. A mí me dejó anonadado. Porque pues es impresionante, ¿no? Cómo pensarlo así, ¿no? Cómo concebirlo de esa forma, ¿no? Y precisamente, como tú mencionas, el género se fue formando poco a poco, ¿no? No fue algo que quizá pasó de la noche a la mañana, ¿no? Todo llevó un proceso, quizá sí, no tan largo, porque precisamente hasta los días de hoy, hasta el día de hoy, perdón, se sigue desarrollando, ¿no? Y hemos encontrado muchísimos nuevos talentos y formas, de los que ya hablaremos después. Por ahora, yo creo que la llegada de Public Enemy fue uno de los momentos clave que cortó ya definitivamente con lo que se estaba haciendo en un principio y con lo que vendría a hacerse después, ¿no? Yo creo que antes de Public Enemy hablaría más bien de Run DMC. Sí, es cierto, tienes razón. Sí. Sí, porque nos podemos ir un poquitito más atrás. Sí, porque de hecho, decía yo de The Message es una canción que ya hablaba de quizá protesta social, ¿no? Pero todavía estaba muy pegada a los sonidos, ¿no? Al igual que Run DMC. Este trío fantástico estaba todavía muy apegado al estilo musical, ¿no? de estos tiempos, ¿no? Quizá la temática era diferente, pero igual ellos hicieron época, ¿no? en su momento y fungieron como inspiración para muchísimos más raperos, ¿no? ¿Qué te gustaría comentar de ellos? Sí, no, yo creo que yo creo que Run DMC fueron como los primeros superestrellas del rap, ¿no? De hecho, no sé si sería correcto decir que fueron los primeros que salieron del país, ¿no? Fueron a tocar hasta Europa incluso. Uh-huh. Y justamente incluso lo podemos ver hasta en la vestimenta, ¿no? Como en un principio, pues sí, los raperos como, por ejemplo, como Kurtis Blow, pues salían a cantar, a rapear, incluso con traje, ¿no? Y Run DMC empieza a hacer justo lo contrario, empieza a copiar cómo se vestía la gente en la calle,
con tenis, claro. con Sí, conjuntos deportivos, ¿no? Incluso tiene por ahí una canción que hacía alusión a Adidas, ¿no? Ellos usaban mucho los Adidas y de hecho hasta un contrato hicieron con la marca, una canción. Entonces empiezan a marcar este estilo mucho más callejero del hip hop, ¿no? Que en un principio, o más bien ya cuando tenía un cierto desarrollo, pues era un tanto más formal, ¿no? Incluso por ahí DJ Hollywood, que ya tocaba en algunos lugares, pues tenías que ir bien vestido, tenías que ir con corbata y con traje y con saco para poder entrar a verlo, ¿no? Y ellos cambian justamente todo esto. Ellos son, te digo, los primeros, como las primeras superestrellas del rap. Y justo hacen estos cambios tan importantes, ¿no? Que los veríamos ya después también en los 90. Pero digo, ya hablaremos de eso en otra ocasión. Sí, de verdad, ya estamos dejando mucho para luego. Pero es que sí, pues es imposible como abarcar tanto en tan poco tiempo. Y hablando de Run DMC, pues como tú dices, quizá a lo mejor no estaban imponiendo moda, sino que ellos ya traían la moda, ¿no? Venían de los lugares donde se hacía esto y sabían cómo se vestía la gente que le gustaba esto, ¿no? Ya estaba impuesto. Ellos simplemente se expresaban y se vestían como debía ser según ellos, ¿no? Y eso al final de cuentas fue un fenómeno mundial, ¿no? Porque si de algo no hemos hablado es de la repercusión que tuvo este género en todo el mundo, ¿no? No nos vayamos tan lejos, ¿no? Solo aquí en México también hubo una escena importante de breakdance en los 80s, 90s, bueno, ya fue un poquito después, pero por ejemplo en París, ¿no? En algunos países de Europa, como tú mencionas, se estaba dando también ya esto, ¿no? Quizá no se sabe si fue antes, después o simultáneamente a como se dio en Estados Unidos, pero el género trascendió fronteras, trascendió lenguaje hasta nuestros días y pues sí, ellos prácticamente yo creo que son los que se inventaron, ¿no? Ellos y muchos otros que se han perdido en el tiempo, ¿no? Que quizá no son tan famosos, muchos MC y muchos DJ y productores también que quedaron ahí, ¿no? Que ya no pudieron salir de la escena de aquel tiempo, ¿no? También bailarines, por ejemplo, ¿no? Que también en su tiempo debieron haber sido muy famosos, pero que ahora ya es poco conocido, ¿no? Por lo mismo de la trascendencia, ¿no? Pero Run DMC son una banda o un grupo, ¿no? Que sí sigue trascendiendo hasta nuestros días y que precisamente igual, como tú mencionas, son partícipes de momentos cumbre, culminantes, momentos épicos, tan solo por el hecho de que hicieron una colaboración con Aerosmith, posteriormente, lo que significó la fusión ya del rock y el rap, y a cargo nada más y nada menos que de Rick Rubin, ¿no? O sea, imagínate este productor que quizá para aquel tiempo no estoy tan seguro qué tan prestigioso era, pero en estos días ya es una eminencia, ¿no? Totalmente en producción y en música como tal. Pues ya era bastante famosillo, de hecho, un poco antes de que hiciera esta colaboración de Aerosmith con Run DMC en Walk This Way, pues ya había fundado Def Jam Records, ¿no? Con Russell Simmons precisamente, y ya habían firmado a mucha gente muy importante para el rap, como Slick Rick o como LL Cool J o como los Beastie Boys, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí, justamente me parece bastante importante, ¿no? Como decías, hay mucha gente por ahí que estaba haciendo cosas increíbles seguramente y que pues de cierta forma a lo mejor no trascendieron con el tiempo tanto como los grandes que estamos mencionando, pero pues bueno, finalmente es prácticamente imposible mencionarlos a todos, ¿no? Y finalmente podemos hablar de aquellos que tuvieron algunos papeles muy muy importantes, como lo estamos haciendo, ¿no? Para el desarrollo del género y para los cambios más trascendentales que ocurrieron. Y justamente
el nombre de Rick Rubin en ese sentido pues sí es muy importante, ¿no? Él es justamente el que hace pues sí hace posible esta colaboración, ¿no? De Aerosmith con Run DMC y que no marca solamente la fusión del rap y el rock, sino ya al rap como un género mucho más mainstream, ¿no? Que deja un poco el underground o tal vez un mucho y ya empieza a ser un género muy muy conocido, un género que ya se empezaba a tocar mucho más en las radios, ¿no? Y la anécdota es bastante curiosa, ¿no? Que justamente Run DMC pues buscaban ahí samplear a Aerosmith y no sabían bien cómo hacerlo hasta que Rick Rubin dice, ¿sabes qué? A ver, voy con, no sé hasta dónde fue a ver a Aerosmith y dijo, bueno, a ver, pues ya, ahí está, trabajen con ellos y los llevó al estudio, ¿no? Pero sí, es justamente esta marca, yo creo, muy importante en la que el rap empieza a ser mucho más mainstream. Sí, y como tú mencionas, también es bueno mencionar perdón, hice otra vez una redundancia. Y como tú dices, mencionar a The Beastie Boys es importante también porque igual ellos rompieron como la barrera racial, ¿no? O sea, no era una música como de solo para gente afroamericana, ¿no? Era una gente, ellos que eran caucásicos, pues también entraron a la escena, ¿no? Pues la música al final de cuentas es para todos y creo que eso es lo más padre, ¿no? Que se unieran de todos los géneros, de todas las razas. Hoy en día, igual, por ejemplo, lo ves en Linkin Park, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Mike Shinoda, que es el que le gusta rapear en sus canciones, tiene ascendencia latina y también creo que bueno, no estoy seguro si latina, pero sí asiática, ¿no? Por lo menos. Entonces también de ese lado hay pues sí, una ruptura racial bastante fuerte que creo que, bueno, de barreras raciales muy fuertes que creo que igual hasta nuestros días es muy padre, ¿no? Y pues qué decir igual de Rick Rubin, ¿no? Como tú dices, hay tantos discos producidos por él que son magníficos, ¿no? Tan solo uno de mis favoritos que es el de Eminem, el de Marshall Mathers LP2, que él trabajó con Eminem, fue glorioso. Los que hizo con Linkin Park también son muy buenos. Infinidad de cosas, ¿no? Y pues bueno, bro. ya llevamos bastante tiempo hablando de esto. ¿Cómo fue tu primer acercamiento con el hip hop? A ver, ahorita que estamos hablando de los inicios del género, hablando de nosotros, ¿cómo fue tu primer acercamiento con el género? Con el hip hop. Porque sé que a ti te gusta mucho. Sí, me gusta mucho. Creo que, bueno, no creo, más bien mi acercamiento en un principio con el rap fue con Lil Wayne, creo que ya te lo he platicado. Digo, la verdad es que no sé cómo llegué exactamente a él. Por supuesto ya había pasado un poco la época en la que se escuchaba por ahí justamente las canciones de Eminem, de 50 Cent. Pues vaya, como la primera mitad de la década de los 2000 más o menos, ¿no? Y sí, más o menos cuando yo estaba como en secundaria, tenía a lo mejor como 13, 14 años, ¿no? Justamente empecé a escuchar a Lil Wayne, lo empecé a escuchar muchísimo y pues básicamente creo que cuando te gusta un género como que empiezas, pues sí, de alguna forma a lo mejor con alguna banda, algún artista, ¿no? Y poco a poco vas ampliando tu horizonte y te vas dando cuenta de pues que hay mucha gente más haciendo cosas igual de interesantes, ¿no? Entonces yo comienzo con Lil Wayne y de ahí empiezo a escuchar pues a mucha gente de la que estaba con su sello, ¿no? Era la época en la que estaba empezando Drake, Gucci Mane, toda esta gente, ¿no? Y de ahí empecé justamente a escuchar pues ya a mucha otra gente, ¿no? Muchos de los que me gustan, ¿no? Y no sé, Jay-Z, justamente Eminem, Dr. Dre. Y poco a poco, pues te digo, como que vas ampliando tu horizonte, ¿no? Y poco a poco te voy escuchando
iba escuchando justo, pues no solamente de esa época, ¿no? Justo de otras épocas, de los 90, ¿no? Que es también una época bastante interesante para el rap. Sí. Y sí, pues ese fue mi primer acercamiento. ¿Tú qué tal? Antes de ello, yo creo que los 90 es la época más interesante, ¿no? De más desarrollo del género. O sea, sí, yo creo que sí. O sea, donde cambió muchísimo, ¿no? Al final de cuentas creo que sí es una década interesante, porque igual aparecieron raperos, algunos se quedaron, algunos siguen vigentes, pero sí me parece una década muy interesante y esperemos que para la próxima vez tengamos tiempo de hablar de ella. Yo creo que el rap no sé cómo se metió de repente entre las modas cuando éramos niños, ¿no? Yo me acuerdo que en la primaria había niños que llegaban escuchando a Eminem, a 50 Cent, ¿no? Las canciones más conocidas, ¿no? Love Yourself, Pimp, ¿no? De 50 Cent, ¿no? Sí. Y es era de esas épocas que pues estás conociendo pues también qué te gusta, qué no te gusta y pues eran muy pegajosas las canciones y me acuerdo mucho de que en ese tiempo pasó 8 Mile en la televisión, ¿no? En Canal 5. Uh-huh. Entonces, pues era como en el salón de clases todos los chicos, ¿no? Todos los niños. Ay, no, pues, vamos a verla, ¿no? ¿Quién se va a quedar despierto ese día, no? Porque creo que era un viernes a las... De 10 a 12 de la noche, ¿no? Iba a pasar tarde. Va, sí, vamos a verla, ¿no? Y sí, me quedé a verla. Me acuerdo que hasta creo que la vio mi hermana pequeña y sorprendentemente no estaba censurada. Vimos todo lo que pasó en este tiempo y fue como, no inventes eso. Pero, pues sí, yo creo que la película te retrata mucho la vida, ¿no? De él y también del estilo de vida de la gente de ese lugar, de Detroit. Uh-huh. Y pues es increíble, ¿no? Cómo te transmite tanto y pues te empieza a gustar también el género, ¿no? A lo mejor yo no fui o yo no fui tan valiente como para hacer rimas o para hacer música de ese tipo, ¿no? A mí simplemente me gustaba escucharla y también se dio mucho el rap español, ¿no? Y el mexicano. Sí. Creo que cuando llegó el rap de Eminem y de 50 Cent, ¿no? Que eran los más famosos por acá. También pues aparecieron Cártel de Santa, apareció Control Machete, uh-huh. Apareció... Pues bueno, yo en sexto de primaria te digo que yo me acuerdo que no escuchaba tanto, quizá, o sea, escuchaba poquito rap, pero en la secundaria uno de mis mejores amigos era el que sí estaba muy clavado con el género y se lo agradezco mucho ser su amigo porque me enseñó muchísimo, ¿no? De música, ¿no? Él todos los días llegaba con una canción nueva y pues la mayoría eran remixes, o sea, ni siquiera la canción original. Uh-huh. Era un remix de Eminem con 50 Cent y con Love It Twice, ¿no? Y un remix que hizo un compa en Tepito, seguramente todo raro, pero estaba bastante chido, ¿no? Y era como de, órale, qué cool. El otro día me puse a buscar, de hecho, entre mis archivos que tengo por ahí, y de aquellos tiempos, y ahí están esas mezclas medio raras. Pero, pues sí, creo que como te digo, te forma como el carácter, ¿no? que tienes, ¿no? Y de la música que te va gustando. Hoy en día, pues, gracias a ti igual ya conozco muchísimo más por lo mismo de que yo solo como que estaba encapsulado en ese género, ¿no? Del gangsta rap, que hablaremos más adelante de él. Pero creo que ese fue mi acercamiento. Tal vez me extendí mucho, pero siempre es bonito recordar aquellas épocas donde no había maldad en el mundo. Así es, no, y fíjate qué importante que decías, ¿no? Justo que las canciones eran muy pegadizas. Y pues sí, porque digo, no sé tú, pero yo en esa época escuchaba las canciones porque me gustaba el ritmo y el estilo, pero pues realmente ni siquiera les entendía, ¿no? Digo, sí, ahorita no soy un experto en el inglés, pues en ese momento mucho menos. Entonces, pues sí, básicamente escuchaba las canciones por el ritmo y por todo. Y ya después a lo mejor me ponía ahí a buscar
La letra. las letras, ajá, y de qué trataba, ¿no? Pero en un principio era, pues básicamente por la música, por el ritmo. Sí, en un principio sí, pero por ejemplo, cuando ya escuchabas a un rapero que hablaba en español, por ejemplo, a ti que te gusta Tapú o Sí, sí. Nach, ¿no? Que incluso son bastante buenos, es una experiencia diferente, ¿no? Como que sientes más lo que se dice, ¿no? A lo mejor, bueno, si ya entiendes bien inglés, pues también, ¿no? Pero ese acercamiento con los raperos hablantes de español son una onda distinta, ¿no? Y te pones a escuchar también raperos de otros lados. Hace poquito estaba escuchando a un rapero francés. Y pues igual, o sea, tienes como que la misma esencia, ¿no? Al final de cuentas no se pierde eso, pero pues es diferente también por el idioma, por el estilo, por tantas cosas. Y este género es, pues sí, un mundo del que apenas estamos empezando a explorar. Por ahora creo que podemos continuar con el programa hasta ahí y ya la siguiente emisión podremos continuar con el género. ¿Te gustaría agregar algo más, Ricardo? Pues nada, creo que ya hablamos como de lo más importante y sí, justamente pues hay muchísimas cosas más de las más que podemos hablar, por supuesto, ¿no? Justamente como decías, ¿no? La época de los 90 es muy interesante para el género y cómo se fue desarrollando en diferentes lugares de Estados Unidos, por supuesto. Y pues sí, ya llegaremos ahí para seguir hablando de ello. Ustedes, amigos, coméntenos qué les parece el género, qué les parecieron estos primeros años. Y no dejen de escucharnos, que todavía tenemos un poquito más aquí en su podcast Melomaniacs. George Gershwin fue un verdadero artista de la fusión. Sus composiciones serias son muy populares en el repertorio clásico, y su música para los escenarios y las películas se ha convertido en estándares vocales y de jazz. En 1924 estrena Rhapsody in Blue, suceso que lo convirtió en el primer hombre en llevar al jazz a un auditorio. Para muchos, el jazz era una música inferior y socialmente despreciable por sus orígenes afroamericanos. Aunque él la anunció como un experimento de música moderna, la presencia obvia del jazz, así como los tintes de música judía tan característicos, fueron objeto de polémica en su tiempo. Sin embargo, también gozó un éxito rotundo a lo largo del mundo. Hoy en Melomaniacs les recomendamos escuchar la fascinante Rhapsody in Blue, una de las composiciones más populares de la música clásica de Estados Unidos, y también una de las más bellas. Amigos de Melomaniacs, así llegamos al final de este capítulo.
un capítulo bastante especial. Me gustó mucho hablar de este tema, Adonai. No sé a ti qué te pareció. Muchísimas gracias por escucharnos y muchas gracias, Adonai, por estar aquí una semana más. Sí, bro, igual, encantado de hablar de este tema. Creo que era el que ya tocaba, ¿no? De lo que veníamos platicando. Me gustó mucho cómo se entrelazó un poquito con el pasado. Y pues bueno, a esperar la siguiente parte de esta serie que vamos a estar subiendo esporádicamente en el podcast. Espero les guste mucho. Por lo pronto les anunciamos que la siguiente semana el tema será sobre un disco que acaba de cumplir años, específicamente 20 años. Esta semana, que fue Gorillaz, el álbum debut de Gorillaz. Así es. Y pues estamos muy emocionados por hablar de él. Creo que es un discazo. Y pues vamos a hacer una dinámica parecida a lo que hicimos en Discovery. Platicar un poquito de cada canción. A ver si se lo quieren echar ustedes para decirnos qué piensan de. Y pues igual, agradecer a todos nuestros amigos que nos escuchan. A las amas de casa. A los taxistas. A mi amigo taxista. A que te acompañamos siempre en el camino. Y pues a toda la audiencia de Melomaniacs, a quien se vaya sumando. Compartan si pueden el podcast para que llegue más gente. Y pues igual esperamos todos sus comentarios. Les dejamos una lista de reproducción con la música comentada en este podcast para que le vayan a echar un oído. Sin más que decir, les mando mis más y mejores deseos. Y pues que estén muy bien, que tengan un excelente día. Gracias, hermano. Gracias a ti, Adona. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Les recordamos también que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Y así nos despedimos desde el piso 32 de las oficinas de Melomaniacs. Muchísimas gracias y hasta luego. Bye. Bye. Oh, fuck. No se pudo. Este programa es público ajeno. Cualquier partido político queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.